Muy buenas a todos los seguidores de Atletismo. Tenemos la Saucony Endorphin Speed para analizar. Una de mis zapatillas favoritas de este año, sin lugar a dudas. Una de las mejores zapatillas que se han hecho en 2020. Y si tuviera que elegir una zapatilla solamente para todo, sin duda, con mucha diferencia, sería esta Endorphin Speed. Porque puede ir a cualquier ritmo, es duradera, es ventilada, ajusta bien, es confortable, es reactiva, es amortiguada, es ligera, prácticamente lo tiene todo y casi todo lo hace bien. Como siempre hacemos, analizando un poquito las mediciones. Es una zapatilla, como veis, casi maximalista, 33 milímetros en la parte trasera, 25 milímetros en la parte delantera. Como todas las zapatillas con placa de estas modernas de competición, es una zapatilla elevada para ser más eficiente en el desplazamiento. Esta Speed no es exageradamente elevada, pero 33 milímetros en la parte trasera ya la hace una zapatilla, digamos, rozando lo que se considera el maximalismo. Tiene un drop de 8 milímetros. Saucony probó diferentes versiones, diferentes mulas de prueba. Probó con 4 milímetros, ya que son bastante expertos, con mucha experiencia con las Kinvara o con las Freedom, pero no conseguían la eficiencia en el desplazamiento que querían, y con 8 milímetros sí que conseguían un posicionamiento del cuerpo y de la cadera adecuado para ganar ese porcentaje de ventaja que, unido a otros elementos como la placa o el material de media suela, te hace ganar. Según ellos, con la Endorphin Pro lograban hasta un 5 o un 6%. En algunos de los casos, luego la media descendía cercana al 4%. Y esta Speed no logra esos porcentajes porque es una zapatilla un poquito para todo. Es una zapatilla que, si vas a competir entre 3.45 y 4.30 en cualquier distancia, especialmente maratón, media maratón, incluso 10 kilómetros, es una zapatilla que te va a dar más cosas. Te va a durar más kilómetros, tiene un rebote enorme, no vais a tener envidia a gente con zapatillas de placa de carbono, pero además podéis entrenar con ellas, y como digo, calidad-precio es mucha la ventaja que tiene esta Endorphin Speed con respecto a zapatillas de placa de carbono. Más cosas. Respecto a la amplitud de base, es una zapatilla relativamente estrecha, 85 milímetros en la parte trasera y 113 en la parte delantera. Esta estrechez básicamente se hace para lograr un poquito de ligereza. Es una zapatilla de 221 gramos, en esta talla 10 son 240, lo cual está bastante bien, ya que no es la tope de gama, que sería la Endorphin Pro, y presenta, con su peso, presenta cara a zapatillas como la Dios Pro, la Alpha Fly, etcétera, etcétera, que rondan más o menos el peso de estas Endorphin Speed. Hablando de lo que era la estabilidad, es una zapatilla que, dentro de las zapatillas con placa de carbono, voladoras radicales de estas modernas, digamos que estaría en la media buena en cuanto a estabilidad. No es una zapatilla estable si la comparamos con el resto del mercado, pero dentro de ese segmento específico de zapatillas de placa de carbono, en este caso placa de nylon, sí que está tirando a estable. Y eso a pesar de que, como digo, es bastante estrecha comparada con otras zapatillas rivales. Pero si la vamos a utilizar para entrenar, pues hay que saber que en el talón es un pelín inestable. No demasiado, no creo que sea un problema, pero si tenéis molestias, torceduras de tobillo o cosas derivadas de esa inestabilidad trasera que podéis tener con otras zapatillas, probablemente con la Speed lo tengáis también. Pero si nunca habéis tenido ningún problema de estabilidad ni nada por el estilo, no creo que con esta zapatilla vayáis a tener ningún problema. En cuanto a materiales de media suela, bueno, Saucony ya sabéis que venía haciendo el Power Run Plus,
que es una especie de bus, es un termoplástico expandido, un poliuretano termoplástico expandido en bolitas que se unen en un molde. Y este material, el PowerRAM PB o PEVAX, en vez de ser un poliuretano es un PEVAX, lo cual es más reactivo y más ligero, pero en vez de utilizarlo de manera expandida normal, como puede hacerlo Nike con las Vaporfly, lo que ha hecho es también utilizar ese mismo proceso que utilizaba con el poliuretano, lo ha utilizado con el PEVAX. Resultado muy bueno. Todos los materiales que he probado de PEVAX son excelentes y este no es una excepción. Es un material de 44 grados de dureza, como veis, muy blandito. Aunque luego la zapatilla, siendo muy blanda, como todas o casi todas las de esa categoría, no es la más blanda, por eso de ahí la estabilidad, pero sí que tiene muchísima amortiguación muy agradable, con bastante recorrido y un retorno de energía bastante elevado. Entre 75 y 80% de retorno de energía le calculo. Como he dicho, es un material un 30% más ligero que el PowerRAM Plus. Así que muchísimo nivel en cuanto a materiales. Y como digo, combina una estabilidad tacto bastante buena, ya sea para competir o para entrenar. En cuanto a la placa, esta Speed, a diferencia de la Endorphin Pro, tiene una placa, como veis, curvada. Es de nylon, es una placa de nylon. El nylon tiene algunas ventajas, pero bueno, básicamente le han dotado de una placa de nylon y no de carbono. Digamos que en el subsegmento de zapatillas con placa, esta rivalizaría con las Zoomfly o con las Fuel TC, zapatillas que se pueden utilizar para entrenar, que no son la tope de gama de la marca, digamos, pero a diferencia de esas, esta tiene una placa de nylon. ¿Cuál creo que es la ventaja de tener una placa de nylon? Sobre todo, como he dicho, la polivalencia, y también soy de los que piensa que a largo plazo, cuando utilizas una zapatilla con placa para entrenar, para competir, o sea, prácticamente para todo, creo que a la larga tu pie se va a debilitar, porque la rigidez de esa placa va a hacer que muchas de las funciones de los músculos, tendones, etcétera, etcétera, del pie no se necesiten, porque lo hace la zapatilla. Y a la larga se pueden ver algunas molestias, lesiones, etcétera, etcétera. Ya lo he visto con algunos corredores y creo que a la larga se va a haber estudios sobre esto que demuestren que, aunque sí que es verdad que utilizar una zapatilla con placa va a reducir la exigencia muscular y eso es una ventaja muy grande, creo que un término medio, como es lo que ofrece la Speed con una placa de nylon que es más flexible, va a mantener cierta activación de casi todo el pie, pero a la vez va a obtener muchas de las ventajas de la geometría, del rebote, del efecto palanca, etcétera, etcétera, que tienen las zapatillas de placa de carbono. Si os ponéis la Speed y os ponéis la Pro, por ejemplo, la Pro es bastante más rígida en la parte delantera, incluso se nota menos amortiguada, como más firme debido a la placa de carbono. Y si queréis una zapatilla para todo o queréis una zapatilla con placa para entrenar, de momento, a la espera de las muchas que vendrán para entrenamiento con placa, la Speed es la mejor. Y sobre todo, si no sois corredores de mucho nivel, o sea, corredores que vais a competir a 3.45, a 4, a 4.30, incluso más lentos si tenéis el capricho de una zapatilla con placa, esta es mejor opción que todas o casi todas las de placa de carbono. Por muchas de esas razones. Más cosas. Una de las cosas más interesantes y que da mucha más ventaja a esta zapatilla sobre el resto es la durabilidad. Es la zapatilla con placa, como ya os he hablado, en este caso de nylon, pero es una zapatilla mucho más duradera que las demás, pero mucho más duradera. Es verdad que Saucony ha querido darle bastante protección en la suela, no les ha importado añadir 10, 15 o 20 gramos de peso
en las suelas y luego van a conseguir un 50% más de durabilidad, que creo que es lo que pueden conseguir. Es una zapatilla con la que se van a poder hacer 800 kilómetros en la mayoría de los casos, si no más, porque la integridad estructural de la zapatilla es excelente. Como veis, un perímetro protegido. Estas dos líneas que vemos en los exteriores del mediopié se añadieron en la parte final del diseño porque daban más estabilidad a la parte media, algo muy importante, pero además protegían mucho el desgaste del Power Ramp PB. Y es un material, todo este material, desde aquí, todo este material que veis de color rosado, salvo esta zona tiene 80 grados de dureza, lógicamente para el impacto del talón, y todo lo que veis en rosa tiene 75 grados, es un brown rubber, como veis, con la típica estructura que tiene Saucony, que agarra bastante bien tanto en seco como en tierra. En mojado no son especialmente buenas, pero sí que son mejores que muchas de sus rivales, porque en esa categoría la verdad es que el agarre mojado deja mucho que desear, ya sea Dios Pro, como Vaporfly, como las Brooks también, que son muy malas. Y luego la tecnología que le ha querido dar Saucony a la dinámica de la zapatilla, que se conoce como Speed Roll. Se han retocado muchas cosas para lograr esa fluidez en la dinámica de pisada. Por ejemplo, la placa, la curvatura es muy similar a la de otras, pero por ejemplo no vemos una curvatura muy marcada en la parte delantera, sino más progresiva, y eso se ha complementado con estas dos tiras que son de 85 grados de dureza, es lo más firme que hay en la suela, y lo es para proteger la integridad estructural de esa parte delantera. Esto es lo último que se va a desgastar, y al ser lo último que se va a desgastar va a proteger todos los tacos que hay alrededor, y también va a proteger que el comportamiento en el despegue se mantenga durante toda la vida de la zapatilla. Más cositas. Es una zapatilla con un upper muy bueno, no digamos que no te va a dejar la boca abierta como otros de la misma categoría, pero sí que es mucho más polivalente y casi todo el mundo se va a hacer muy fácil a este upper, que cuenta tanto la Endorphin Speed como el resto de sus hermanas de línea. Es una malla de una sola capa, pero con diferentes densidades. Por ejemplo, donde veis los agujeros, tiene menos densidad, ya no solo el agujero, sino que los agujeros están, digamos, profundos, mientras que estas líneas blancas tienen más densidad y más altura. Luego se ha dotado de más densidad a toda la zona de los juanetes, además se les ha reforzado con un termosellado para que no haya roturas en esta zona, que son bastante habituales en la unión del chasis con el upper. Se ha reforzado con el logotipo de Saucony, como veis, muy grande toda la zona media. Refuerzos también termosellados, sistema de cordones. Todo pensado para que sea dinámica, para que se amolde al pie, no tenga demasiada estructura, sea ligera. Y en las zonas más críticas, como puede ser el contrafuerte, vemos que tiene varias piezas que refuerzan el contrafuerte interno. A llamar la atención esta, que me parece un detalle muy bonito. Y luego viene una lengüeta de anchura perfecta, o sea, de grosor perfecto, diría yo, para una zapatilla de esta categoría. Y además va sujeta en los laterales, pero va sujeta en la parte superior, no va sujeta con un panel grande como estamos acostumbrados a ver, y lo que hace es reducir el peso, permitir la ventilación, que es muy buena, y también reducir la cantidad de materiales que hay entre el exterior y el pie. Es una zapatilla que considero excelente para triatlón. No es difícil de calzar, tampoco es la más fácil, pero si le quitáis los cordones, que es una de las partes malas de la zapatilla, que estos cordones le han sacado del fondo de armario del almacén,
Son muy simples, funcionan, pero en una zapatilla de esta categoría esperaría otra cosa un poquito más lujosa. Y luego cuenta con un collarín bastante bueno en cuanto a la funcionalidad. Tiene acabados normales, pero la ergonomía es muy buena, funciona muy bien, sujeta muy bien, nadie ha tenido ningún problema con la parte trasera de las Speed y es por algo. Y como digo, una zapatilla para casi todo el mundo, una zapatilla para todos los ritmos, una zapatilla que se puede correr con ella a 3 el kilómetro, pero sus ritmos ideales están entre 3.30 y 4.30, distancias casi cualquiera, durabilidad enorme, así que se puede entrenar con ellas porque, como digo, es un poquito más flexible y no... digamos, no deja dormido al pie en ciertas zonas, así que en ese sentido es una zapatilla, como digo, prácticamente imbatible en todos los aspectos. Sin duda alguna, la zapatilla que más he utilizado este año o que más me gusta utilizar de este año. Sí que están las Alphafly y tal, que son muy radicales, pero para un uso muy concreto. Si pudiera llevar una zapatilla todo el día, ya no solo de este año, sino de los últimos años, quizá llevaría la Endorphin Speed sin lugar a dudas. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.